Qué gusto es verle y poder estar reunidos en el nombre del Señor. Vamos a orar un momento antes de iniciar la clase o el estudio bíblico esta noche. Señor, te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús porque eres bueno. Gracias que nos das la oportunidad de poder estar reunidos en tu nombre, de poder honrarte, de poder exaltarte, de poder amarte con todo nuestro corazón. Queremos venir delante de tu presencia para reconocer tu gracia, para reconocer tu poder y reconocer tu amor sobre todas las cosas. Queremos expresarte toda nuestra gratitud, toda nuestra adoración, todo nuestro reconocimiento, porque tú lo mereces, Señor, y te damos gracias que podemos venir delante de ti y podemos reconocer tu mano de poder y tu mano de gracia sobre nuestras vidas. Queremos honrarte esta noche con todo nuestro corazón y suplicarte, Señor, que seas propicio a nuestras vidas y a nuestros corazones. En esta hora, Señor, quisiéramos rogarte por la vida de Bélgica y de Jorge en la situación en la que se encuentran. Quisiéramos rogarte, Señor, que extiendas tu mano de favor y de gracia sobre el cuerpo de Bélgica en esta situación de la pérdida de este pequeño en su vientre. Oramos para que tú extiendas tu mano de misericordia sobre ella y pudieras mostrar tu amor, pudieras mostrar tu gracia sobre su vida. Señor, si pudieras librarla de que tenga que pasar por un legrado en el proceso en el que se encuentra y en el que los médicos han dado una semana más, Señor, para examinarla, pues quisiéramos rogarte, Señor, que de forma natural ella pudiera expulsar cualquier residuo que queda en su vientre, que pudiera en este proceso en el que los médicos la han llevado, pudiera ser librada, Señor, del legrado. Sin embargo, Señor, si tú quisieras pasarla por ello, pues pedimos que tú también la fortalezcas en el proceso. Fortalece la vida de Jorge y dales paz, dales gozo en medio de la tormenta, en medio de la adversidad que ellos pudieran enfrentar con esta situación. Te pedimos que traigas paz también al corazón de sus hijos, que quienes bien pudieran no entender tu soberanía y tu autoridad, pudieras darles de tu paz y pudieras darle gracia a ellos para poder tener paz en medio del proceso. Te lo pedimos en esta hora, te damos gracias por tu amor y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro hermano mayor. Pedimos que nos ayudes esta noche mientras vamos a tu palabra y que podamos explorar en ella lo que tú hablas a nuestras vidas de manera clara. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Bueno, vamos a retomar esta noche el estudio que por cuestión de diciembre pausamos. Estamos hablando en este estudio por algunas semanas de disciplinas espirituales que nosotros necesitamos fortalecer en la vida cristiana. Nosotros necesitamos transitar y caminar en la vida cristiana con muchas disciplinas espirituales y hemos enfocado ahí en la palabra que Pablo le dio a Timoteo acerca de estas disciplinas. Nos disciplinamos para la piedad. El enfoque, la meta es la piedad. No tenemos estas disciplinas meramente por tener disciplinas. Esas disciplinas no son un fin en sí mismo, son un medio que nos acercan a cada uno a una vida piadosa. Entonces, hemos revisado ya 3 disciplinas. Estuvimos hablando acerca de la disciplina de tener un diario espiritual. Dedicamos creo que una sola semana a este tema de cómo poder escribir un diario espiritual para beneficio de nuestra alma y de nuestra generación venidera. Luego entramos a la disciplina de orar la Biblia y a la par revisamos los domingos la disciplina de adorar en familia. Y dije que en el lapso de 2 meses quería revisar las 3 disciplinas que considero más necesarias, no porque las otras sean menos necesarias, sino porque estas tienen que ver mucho con nuestro ser. Y las 3 disciplinas básicamente es orar la Biblia, adorar en familia y lo que vamos a revisar las próximas 3 semanas, que tiene que ver con la palabra de Dios, cómo nosotros entendemos o asimilamos la palabra de Dios. Y siempre es bueno autoexaminarnos en el particular de cómo nosotros estamos yendo a la palabra. Podemos ir a la palabra a veces de forma religiosa, podemos ir a la palabra a veces de forma
de hacer un checklist simple y sencillamente, ponerle palomita al método que tenemos ahí, o si tu Biblia tiene un método al final, ponerle palomita ahí donde el método que tu Biblia indica está. Pero esa no es la mejor manera de acercarnos a la palabra de Dios. La mejor manera de acercarnos a la palabra de Dios es que verdaderamente la palabra de Dios deje un beneficio para nuestra vida. Entonces vamos a revisar eso esta noche un poquito de manera introductoria. Allí en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, usted recordará este relato que está ahí. Ezequiel es llevado a un valle de huesos secos y la pregunta que Dios hace a Ezequiel es: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y se lo hizo como una pregunta, y la respuesta de Ezequiel fue: Señor, solo tú sabes si estos huesos vivirán. En esa historia nosotros, o en ese relato, nosotros encontramos un tipo de parábola de lo que es el tipo de ministerio o el tipo de servicio cristiano que nosotros en nuestros días enfrentamos. En ese relato la respuesta de Dios a Ezequiel, usted la recordará, fue claro: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Cuando nosotros pensamos en que la solución que Dios está dando para los huesos secos es que Ezequiel proclame o predique la palabra de Dios, pudiéramos pensar que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que religiosamente se pudieron haber hecho. En términos religiosos los voy a decir. Por ejemplo, se le pudo haber dicho a Ezequiel: eleva un sacrificio, eleva un holocausto delante de Dios, toca la trompeta, como muchas veces se hizo en días de Josué, por ejemplo, para ver caer los muros de Jericó. O el Señor pudo haberlo dicho: toca un arpa, como cuando David tocaba el arpa para que el espíritu que atormentaba a Saúl pudiera tener calma. Pero ninguno de esas opciones fue la solución de Dios. La solución de Dios fue muy clara: Ezequiel, proclámale mi palabra, la palabra de Dios. Ahora, quisiera simplemente destacar que esta es la idea en todas las Escrituras. La idea en todas las Escrituras es que la palabra de Dios tiene un poder que ningún predicador tiene, que ninguna religión tiene, que ninguna liturgia tiene, que ninguna obra tiene. De tal forma que la autoridad de un predicador es simple y sencillamente citar las Escrituras, proclamar o predicar o anunciar las Escrituras con otras personas. Entonces, cuando pensamos en esto, pudiéramos nosotros reconocer claramente que la solución de Dios fue clara en el día de Ezequiel, es clara en nuestro día y no podemos cerrar. La solución en nuestros días es: profetiza o predica en este sentido. Y cuando hablamos de estos términos, pensamos en la palabra de Dios. Pensamos en dar a conocer la palabra de Dios a aquellos que aún no la tienen, o a aquellos que posiblemente la tienen de forma religiosa y la palabra de Dios no está haciendo absolutamente nada en sus vidas o en sus corazones. La acción entonces aquí de profetizar o de predicar, como lo estamos revisando, simplemente es que anunciemos el mensaje de Dios. Ahora, el mensaje de Dios, cuando nosotros logramos entender el Evangelio, tiene muchas connotaciones. El mensaje de Dios para algunos puede ser esperanza. El mensaje de Dios para algunos en un momento de aflicción puede ser gozo. El mensaje para el pecador mayormente es salvación. El mensaje para alguien que ha venido creciendo o caminando en el Señor puede ser edificación. Pero vean cómo es que no vamos nosotros adaptando o haciendo elástica la palabra, sino que la propia palabra tiene esta naturaleza de poder llegar a la necesidad del ser humano. Quizás si la solución a los problemas en el día de Ezequiel era proclama, predica, anuncia la palabra de Dios, si la contrastáramos a nuestros días, la solución para muchas personas en el Evangelio pudiera ser, no sé, mayormente con cuestiones que tienen que ver con comunicación. Toma muchas fotos y súbelas a Facebook. Comunica eso en un Twitter, publica eso en un Facebook.
a circular un correo electrónico. Y para mucha gente pareciera ser que esto es la solución para sus ministerios. Y sin embargo, la solución de Dios sigue siendo la misma. Asimila la palabra, comparte la palabra. Miren ahí 1 Corintios 1:21. Quizás el pasaje que cuando nosotros buscáramos comparar cómo lo dijo el Nuevo Testamento o cómo el Nuevo Testamento proclama esta idea, pudiéramos rápidamente encontrarlo y llegar a él. 1 Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Observen que la predicación, lógicamente entendemos que es la predicación del Evangelio o la predicación de la palabra de Dios, es presentada aquí por Pablo a los Corintios como una necedad. Y es que cuando nosotros comunicamos la palabra de Dios, a la gente le parece un mensaje irracional, en el sentido de que la obra en el Calvario pudiera ser la solución para sus grandes dilemas o problemas. Sin embargo, como creyentes, nosotros reconocemos que predicamos o anunciamos la palabra de Dios simplemente porque es un mandato de Dios. No hay otra cosa por qué lo hacemos. Eso que para otros es una locura, en el caso nuestro, nosotros podemos reconocer que tiene el poder de Dios para salvar pecadores. Eso que para otros es inexplicable, nosotros podemos reconocer que tiene la autenticidad de Dios, que es el mensaje autorizado, avalado por Dios para salvar a otros de su pecado, de su maldad, para demostrar que solo Dios puede salvarnos y lo hace a través de la proclama de su palabra. Entonces podemos decir a toda persona, en todas circunstancias, que jamás los métodos podrán sustituir la palabra de Dios. No fue el caso en el día del profeta Ezequiel. Los métodos no sustituyeron la palabra de Dios. No es el caso en nuestros días. Jamás los métodos van a poder sustituir lo que solo la palabra de Dios puede hacer, aunque el hombre intente con métodos, aunque el hombre tenga diferentes maneras de querer hacer las cosas, jamás la palabra de Dios podrá ser sustituida. Y por esa razón es que nosotros necesitamos cobrar valor, confiar en el mensaje de las Escrituras, proclamar el mensaje de las Escrituras y jamás dudar que es en la palabra de Dios que los grandes dilemas, que las grandes preguntas, que las grandes luchas que nosotros podemos tener tienen una solución. Usted recordará cuando el Señor Jesús está siendo tentado en el desierto, Mateo 4, Lucas capítulo 4, que la respuesta que el Señor dio a Satanás, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Escrito está. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Cuando haces un estudio de esas veces que Jesús usa la expresión, puedes reconocer que lo que Jesús estaba meditando o lo que Jesús estaba contestando a Satanás cada vez que fue tentado, está tomado del libro de Deuteronomio. Entonces podemos afirmar o creer que Jesús estaba meditando en las Escrituras, posiblemente mientras estaba en el desierto por 40 días y por 40 noches. Entonces, ¿qué podemos decir en ese sentido? Que en el plan de Dios su palabra es irreemplazable. No hay forma de reemplazar la palabra de Dios. Los métodos no reemplazan la palabra de Dios, mis emociones no reemplazan las palabras de Dios, mis circunstancias no reemplazan la palabra de Dios. Nada reemplaza la palabra de Dios. Sin ella no hay genuina salvación, sin ella no hay genuina restauración,
sin ella no hay genuino avivamiento, sin ella no hay nada para nosotros como creyentes. O somos o no somos simple y sencillamente hombres que aman la palabra de Dios. Entonces, pudiéramos pensar que cuando llegamos a ver la palabra de Dios de esta manera, que nada pudiera reemplazarla para nuestras vidas, podemos pensar en algunas escrituras que están ahí en sus Biblias, pero voy a pensar solamente en 4 metáforas, pudiera haber otras muchas, pero lo primero que quisiera considerar es que la palabra es un fuego que consume. La palabra es un fuego que consume. Vayan allá a Jeremías 23, 29, por favor. La palabra es como un fuego que consume. Ahora, son metáforas. Estamos pensando en que es como. Ahora, alguien lee por favor ahí Jeremías 23, 29, la primera declaración que hay. ¿Quién lo tiene? Perdón. Hasta ahí. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, declara Jehová. ¿Cómo ustedes entenderían o cómo pudiéramos pensar en la palabra de Dios como fuego? ¿Qué viene a sus mentes? O ustedes que son oidores de la palabra, que han leído las Escrituras, ¿cómo ustedes pueden pensar que la palabra opera en nuestras vidas como fuego? Quemando lo que nos sirve, purificándonos, el fuego purifica. Sí. Nos va transformando, alumbra. Ahora, pensemos en el fuego de una manera real. Si ahorita prendiéramos una fogata, vamos a pensar en una fogata. De forma natural, yo no me acercaría ahí y metería mi mano. ¿Por qué? Porque me voy a quemar. Si han estado alguna vez en una fogata y por accidente se han acercado un poquito de más, porque digo, es agradable cuando un clima como el que tenemos ahorita, estamos a la intemperie, es agradable estar alrededor de una fogata, pero si tú te acercas de más al fuego, posiblemente te vas a sentir, vas a empezar a sudar, posiblemente te puedes quemar, posiblemente algo se puede derramar que te afecte. Entonces, humanamente yo no metería mis manos o una parte de mi cuerpo o acercaría a una de mis hijas al fuego, porque yo sé la consecuencia que eso puede tener, ¿cierto? Sin embargo, aquí el profeta Jeremías está diciendo, no es mi palabra como fuego. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotros no estamos pensando cuando vamos a leer en la Biblia esta idea de quiero quemarme con la palabra. Sin embargo, hay ciertos momentos en los que las escrituras tienen esta connotación en mi vida. De hecho, pudiera decir, no hay mensaje, no hay libro que comunique en nuestros días un mensaje más caliente que el que comunica la palabra de Dios. Es este mensaje que tiene la connotación de quemarnos, pero a la vez bendecirnos cuando somos realmente tocados por Dios. Y Jeremías, quien estaba tratando en sus días con falsos profetas, realmente lo que él estaba hablando al pueblo, a los oyentes originales, es que el mensaje de Dios no venía a suavizar sus vidas, no venía a traer un aparente gozo, sino que ese mensaje venía realmente a confrontar y a quemar todas las impurezas que había en sus vidas. Ahora vean la metáfora número 2 que está en el mismo verso y que ya Gabriela leyó y no nos vamos a detener a leerla. Pero lo segundo es que la palabra es como un martillo que quebranta. Ahora, ¿para qué usamos un martillo? Golpeamos con él. Mayormente los martillos deberían de ser usados para ¿qué? Colocar un clavo, ¿verdad? En algún lugar.
para enderezar en tu oficio o en tu caso, y sí. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que usamos el martillo para muchas cosas, como cualquier herramienta, que no deberíamos de usarlo, ¿verdad? Y tiene un peso que si lo usas para algo que no fue planeado que se hiciera, ese peso va a tener su efecto y posiblemente vas a quebrar un objeto, posiblemente vas a dañarte un dedo, como nos ha pasado a algunos, en cualquier manera, en un momento específico. Pero un martillo tiene una fortaleza y puede ser más duro que muchas otras cosas, y está ahí listo, si lo queremos ver así, para destruirnos o para caer rendidos ante su mensaje. Entonces lo que Jeremías está diciendo es, no solamente es como fuego que puede purificar, que puede quemar nuestras impurezas, la palabra de Dios es como un martillo que puede lograr destruir o hacernos caer rendidos ante su mensaje. Ahora, observen que ninguna de las dos metáforas de las que estamos hablando ni gustaba en el día de Jeremías, ni nos gusta en nuestros días, claramente. O sea, claramente yo no me acercaría de forma natural y decir, Señor, quémame, Señor, golpéame como un martillo. No lo haríamos de manera inicial. Sin embargo, nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene esa capacidad o esa posibilidad de hacerlo. Observemos la tercera metáfora, y es que la palabra de Dios es como una espada que penetra. Es como una espada que penetra. Alguien lee, por favor, Hebreos 4:12 para recordarnos este pasaje. A ver, Alberto, lee Hebreos 4:12 y Pati, por favor, Salmo 119, 105, que es el que sigue. Ahora, qué maravilloso es entender que lo que la palabra puede hacer por nosotros es esto, penetra, divide el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y es poderosa para discernir todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones. Es decir, no nos deja en una situación de poder estar delante de Dios confundidos. Básicamente quita todo, separa todo, pone todo en su lugar y nos muestra esto eres. Por un lado, la palabra nos muestra quién es Dios, ¿cierto? Nos habla de sus bondades, de su misericordia, de su omnipotencia. Pero por otro lado, la palabra de Dios nos desnuda y nos presenta delante de Dios tal y como somos. Podemos engañar al hermano, podemos engañar al vecino, no podemos engañar a Dios cuando estamos delante de Él y de la autoridad de su palabra. Ahora, la cuarta metáfora que revisamos es que la palabra es como una lámpara que brilla o que ilumina. Salmo 119, 105, Pati. Es como una lámpara a mis pies. Es como luz a mi camino en un mundo de tanta oscuridad como el que tú y yo vivimos. La palabra de Dios brilla en medio de cada una de las necesidades en las que nosotros nos encontramos. Pero observen que dice que es a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, este mensaje se practica, se vive, se camina en él, se camina con él. No sirve de nada saberlo si no estoy dispuesto a vivirlo. No sirve de nada saber las virtudes del Evangelio, las excelencias del Evangelio, si no estoy dispuesto a encarnarlo. No sirve de nada saber que necesitamos ser humildes si no me humillo. No sirve de nada saber del poder del perdón si no perdono. No sirve de nada saber de la vida cristiana en gozo si el día de mañana, cuando venga una tristeza, yo no puedo tener gozo. No sirve de nada saber que tengo que buscar el reino de Dios, pero cuando el día negro
viene a mi vida, entonces no busco el reino de Dios. Pudiera saber mil cosas, pudiéramos saber mil cosas y sin embargo no ponerlas en práctica. Y lo que el salmista está diciendo es que esta palabra de Dios, este mensaje de Dios, hay que vivirlo, hay que encaminarnos en él para ponerlo por obra, para practicarlo. Usted recordará aquella mañana que el Señor Jesús resucitó, Lucas 24, está camino a Emaús con dos hombres ahí que él encontró, y cuando el relato termina, el razonamiento o lo que uno de estos hombres le dice al otro es: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos la palabra de Dios? Y pienso que cuando nosotros examinamos nuestra vida delante de la palabra de Dios para ver cómo la estamos asimilando, esa debería ser una buena pregunta a hacer cada vez que cierras tu Biblia. ¿Ardió mi corazón delante de este texto? Leíste dos textos, leíste dos capítulos, leíste tres, leíste cuatro, no sé. Una buena pregunta es: ¿ardió mi corazón cuando la palabra de Dios fue presentada a mí, o nomás le puse palomita al diario? Entonces nosotros necesitamos reconocer esto en nuestras vidas. Juan 15:3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Otra buena pregunta cuando nos acercamos entonces a la palabra de Dios es: ¿me limpió la palabra? Llegamos a la palabra a lo mejor con rencor, llegamos a la palabra a lo mejor con amargura, llegamos a la palabra a lo mejor enojados, llegaste a la palabra a lo mejor airado, llegaste a la palabra a lo mejor con mucho pesar en tu corazón. Una buena pregunta no solamente es: ardió mi corazón, una buena pregunta es: ¿me limpió la lectura de la palabra de Dios? ¿Me sacudió de tal manera que aquellas áreas en las que yo tenía que ser limpiado fueron tocadas por la palabra hermosa de Dios al ser leída? Entonces, hay dos razones por las que yo reconozco que muchas veces nuestros corazones no arden. Lo primero es porque no escuchamos con sinceridad. No escuchamos con sinceridad lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. La segunda posibilidad es porque lo que escuchamos no es la palabra de Dios. Y eso debería preocuparnos. Cuando mi interés, mi ímpetu humano está más cargado por, a lo mejor un buen día llega Misael a mi casa y quiere compartir conmigo algo y yo lo puedo escuchar 4 o 5 horas, pero voy a ir y abrir mi Biblia y voy a pasar 5 minutos y voy a decir: ya me aburrí. Algo me está diciendo mi forma de acercarme a la palabra, que para mí es más importante escuchar al hombre que escuchar lo que Dios tiene que decirme. Por cierto, somos mucho más efectivos para atender la necesidad de un hombre cuando hemos escuchado a Dios en su palabra. Usted y yo podemos pasar horas y horas escuchando a otras personas y ser muy no efectivos en poder darles un mensaje de Dios a sus vidas. Y lo único que eso habla es que hemos sido carentes delante de Dios para estar en la palabra. Pero cuando hemos pasado tiempo escuchando a Dios y entonces se presenta la necesidad de poder ayudar a un hermano en la fe en algún momento o en alguna circunstancia, vamos a ser más efectivos porque vamos a estar llenos de Dios. Entonces nosotros tenemos, cuando llegamos a las Escrituras y comenzamos a tratar de entenderlas y de asimilarlas, nosotros necesitamos llegar con un corazón adecuado. Se habla del testimonio de un hermano en la China que fue conocido como el hermano Yum en los días de Mao Zedong, donde poseer una Biblia era sinónimo de morir. Se cree que en aquel momento en la China solo existían 10 Biblias en todo el país. El hermano Yum, al tener una parte del Nuevo Testamento, memorizó el libro de Mateo.
Llegó la oportunidad en la que le pidieron que predicara a una congregación en la China. Y lo único que este hombre hizo fue subir y recitarles el libro de Mateo. Fue tanto el impacto en la vida de los chinos que a partir de ahí una nueva disciplina espiritual comenzó a ser practicada en la China y muchos chinos comenzaron a memorizar las escrituras, porque el impacto del mensaje de este hombre no dijo nada más, simple y sencillamente comenzó a decir Mateo 1 y empezó con la genealogía, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4. Entonces, vean cómo es que el impacto que la palabra de Dios puede tener sobre nuestras vidas es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Ahora quisiera revisar en la segunda parte de sus bosquejos, creo, el fundador del ministerio de los navegantes, un ministerio que fue y sigue siendo de mucha bendición para muchos, explicó la forma de asimilar las escrituras y él usó su mano. Fue conocido como el método de la mano para algunos, otros lo conocen como el método de la universidad de la palabra de Dios, pero él usaba la mano y usó 5 palabras para cada dedo de su mano. Todas tienen que ver con la Biblia. Oír, leer, no tienen que apuntarla porque están en su bosquejo. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, y en el centro de la palma él puso aplicar. Entonces a este método lo han llamado de muchas maneras, pero básicamente en el original o la idea de él es que esta era la universidad de la palabra de Dios y había que llevar 6 colegios o 6 materias, vamos a decirlo así. Entonces, si nosotros pensamos en cómo nosotros como hijos de Dios tendríamos que acercarnos a las escrituras, pues aquí hay una buena forma de reconocer cómo nos acercamos. Entonces, vamos a revisar livianamente las 6 materias o los 6 colegios y yo voy a tomar 2 semanas solo para explicar uno de ellos que pienso que es la falla mayor de todo cristiano. Entonces empezamos con oír la palabra de Dios. Daniel, por favor, Lucas 11:28 y Edith, Romanos 10:17. Posiblemente oír la palabra de Dios y vamos a ir caminando de lo más fácil a lo más difícil. Oír la palabra de Dios para muchos de nosotros sea lo más sencillo. ¿Cómo oímos la palabra de Dios? Bueno, ahorita mismo estamos oyendo la palabra de Dios. Posiblemente por cuestión de facilidad, eres de las personas que en vez de poner música cristiana, en algún momento activas estos sitios de internet o las aplicaciones de nuestros celulares, donde alguien está leyendo por ti la palabra de Dios y solamente tú estás escuchando. Posiblemente cuando haces ejercicio, esta es una manera de oír la palabra de Dios, o cuando vas en un carro. Entonces, esta sería la forma primaria como nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Daniel. Vean cómo el Evangelio nos presenta esto. Son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. De primera instancia, entonces, nosotros reconocemos que para muchos sería un parteaguas en su vida oír la palabra de Dios. No sé si usted alguna vez ha compartido el mensaje del Evangelio con una persona y le han dicho algo más o menos así: jamás en 50 años de mi vida yo había escuchado esto. Entonces vean cómo para mucha gente el primer acercamiento con la palabra de Dios ni siquiera es leerla, es que alguien les leyó un texto, les compartió algo. No sé si fue en este grupo o fue en otro grupo, pero yo les compartía a algunos que hace unos meses atrás me reencontré con un compañero de la universidad y me reencontré con él en una reunión cristiana. Y él no era muy cristiano cuando yo lo conocí, era todo lo contrario. Y cuando yo lo vi y cuando él me vio y estábamos como a unas 10 filas de diferencia, yo dije: santo niño de antorcha, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Y yo sabía que él iba a venir a verme. Yo dije: Señor, por favor, por favor.
Y entonces llegó y él me saludó por mi nombre y más pena me dio. Y cuando me saluda por mi nombre me dice, ¿te acuerdas de mí? Gracias. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí, le digo yo, ¿cómo no me voy a acordar de ti? ¿Te acuerdas cómo me decían? Y yo dije, gracias, Señor, porque de eso sí me acordaba. Sí, ¿cómo no? Te decíamos el Rorro, le dije yo. Porque era así como el típico galán de telenovela que estaba ahí en el salón y ustedes sabrán por dónde iba su problema moral. Entonces no era el prototipo más bien de una persona moral. Y entonces le digo, ¿y qué andas haciendo aquí? Y luego me dice, no me vas a creer, vivo en Mazatlán, me dice. ¿Pero qué andas haciendo aquí? Le digo yo. Y entonces él me dice, un día iba caminando, estaba en mi trabajo, iba caminando, pasé por una casa y la puerta estaba abierta. Y cuando pasé por ahí alguien estaba compartiendo la palabra de Dios. Me detuve y comencé a escuchar lo que estaba diciendo. Esa pequeña fracción del evangelio que escuché me martilló toda una semana. Y lo único que yo sabía es que en esa casa la próxima semana alguien iba a estar compartiendo de nuevo la palabra de Dios, aunque yo no lo conocía. Entonces llegué la próxima semana y cuando llegué, la persona que estaba dirigiendo el grupo dijo, abran sus Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 1. Porque vamos a comenzar a estudiar el libro Romanos. Y el Señor tuvo misericordia de Dios y aquí estoy de manera inexplicable. ¿Oyó? Simplemente, nadie lo llevó, nadie lo empujó, nadie lo manipuló, nadie lo hizo llorar, nadie lo hizo reír. ¿Oyó? Y de esto hacía una buena cantidad de meses. Y ahora él me decía, ya estamos en Romanos 8. Y cada vez que nosotros avanzamos en el libro Romanos, mi fe es afirmada por el poder de la palabra de Dios. Entonces, todo comienza oyendo la palabra de Dios. Y por esa razón debemos reconocer la importancia de poder escuchar la palabra de Dios, sobre todo para una persona que no ha venido a los pies del Señor, porque es el mensaje de la palabra de Dios lo que provoca o produce la fe de una persona no salva. Edith, Romanos 10:17. Por más sencillo que este pasaje parezca, por más básico que este pasaje parezca en la vida cristiana, nosotros debemos reconocer y debemos poner cierta importancia en este pasaje por una razón. La gente en nuestros días puede escuchar algo que parezca ser el evangelio, que parezca ser la palabra de Dios. Sin embargo, el peso definitivo para que una persona sea salva es la palabra de Dios. No es un testimonio. Mucha gente que ha venido al iglesismo por un testimonio. Y digo iglesismo porque, como bien Pedro lo dice en la epístola, nosotros nacemos de nuevo. ¿Se acuerdan por qué? Por la palabra de Dios. Esta semilla que es incorruptible, inmarchitable. Entonces, cuando tú tienes una persona que dice, ay, me convertí por un corito, me convertí por un testimonio. No, a esa persona, cuando te está dando esa evidencia, lo que tú le tienes que decir es, ¿sabes qué? Qué bueno que te acercaste al Señor. Pero ahora permíteme decirte, permíteme comunicarte cómo es que una persona no redimida llega a ser salvo. Y entonces esa es una buena oportunidad para presentarle el evangelio a esa persona. Entonces, primera materia de esta universidad, oímos la palabra de Dios. Lo segundo es que la palabra de Dios en la vida de un creyente tendría que ser leída. Tenemos que leer la palabra de Dios. Vivimos en un mundo, y sobre todo en el mundo que hoy vivimos y en el mundo que nuestros hijos van a enfrentar, donde pareciera ser que la lectura cada vez está más pasada de moda. La gente en nuestros días no lee libros. Imagínate el impacto que puede ser para una persona que llega a Cristo, que tú le des una Biblia, un libro completo, y que de repente le digas, lo tienes que leer de tapa a tapa. ¿Te imaginas?
El tipo de lectura de nuestros días es un tipo de lectura muy básica. O sea, sí es verdad que los millennials leen, pero leen blogs. ¿Qué es un blog? Si yo comparo un blog contra un libro, un blog pudiera ser hoja y media tamaño carta. Y abundan los blogs donde tú puedes saber lo que un libro dice, porque alguien que leyó 200, 300 páginas te dice en pocas palabras el contenido de ese libro. Han visto que mi amigo Aarón publica sus diapositivas de todo lo que lee, ¿no? Y mientras todos sabemos qué libro está leyendo, porque está publique y publique ahí lo que lee. Y recuerdo que un día que vino a predicar al campamento, una hermana le dijo: ay, hermano, me quedé como a medias de su libro, porque ya no siguió publicando las fotos, ¿no? O sea, como diciéndole, iba muy bien con usted leyendo el libro, pero como que se paró. Ah, no se preocupe, hermana, le dice, es que yo leo 5 o 6 libros a la vez, después lo terminamos, no se preocupe, ¿no? Entonces, él estaba chambeando para ella, y bueno, ella en alguna forma estaba siendo beneficiada de eso. Eso pudiéramos hacerlo con libros humanos, pero eso no lo podemos hacer con la palabra de Dios. Para que nosotros como hijos de Dios crezcamos a la imagen de Dios, necesitamos la verdad y la palabra de Dios. Y por eso necesitamos leer la palabra de Dios de manera intencional, es decir, todos los días. Todos los días. Las estadísticas son alarmantes cuando hablas del porcentaje de cristianos que realmente no están comprometidos con la lectura diaria de la palabra de Dios. Son alarmantes. La razón de mucha debilidad, la razón de mucha frialdad, la razón de mucha pereza, la razón de cualquier deficiencia o cualquier tipo de enfermedad que espiritualmente pudiéramos tener está realmente muy vinculada a nuestra falta de acercamiento a las Escrituras, de la palabra de Dios. Entonces, pudiéramos tener muchas maneras de cómo acercarnos a las Escrituras, y hay formas que para unos funcionan más que para otros. Por ejemplo, una manera diferente de acercarme a los evangelios, si estoy pensando en los evangelios, una manera diferente de leer los evangelios pudiera ser esta. Si tú lees los evangelios, hay 100 preguntas que Jesús hizo. ¿Las habían contado alguna vez? No, yo tampoco, lo leí. Pero hay 100 preguntas que Jesús hizo en los 4 evangelios. Entonces, en vez de decir, voy a leer el evangelio de Mateo, voy a leer el evangelio de Marcos, una manera de acercarte a los evangelios es simple y sencillamente tomar las preguntas de Jesús e ir leyendo lo que Jesús preguntó. Pudiéramos recordar algunas, por ejemplo, aquella que Jesús le hizo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy o que soy yo? Y viene un relato donde, bueno, esa pregunta es contestada, ¿verdad? O muchas veces que preguntó a los fariseos, ¿no has leído? Y entonces venía la pregunta de lo que Jesús quería revelar o quería mostrar a la vida de estos, a la vida de estos hombres. Fernanda, Mateo 4:4 y Tita, Apocalipsis 1:3. Entonces vean cómo es que podemos abordar las escrituras de manera distinta. Sin lugar a dudas, formar el hábito de leer la palabra de Dios es una de las mayores bendiciones que un hijo de Dios puede tener. O sea, desarrollar el hábito de leer las escrituras es una de las mayores bendiciones que un hijo de Dios puede tener, pero no puede ser de manera informal. Tiene que ser de una manera formal, de una manera intencional. Mateo 4:4. Entonces aquí está, ¿no? ¿De qué vivimos? No solo vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apocalipsis 1:3, Tita.
Observen que Juan está diciendo es bienaventurado, es más que feliz, es dichoso el hombre que lee y que oye. Ahora, no solamente este pasaje está hablando de lo que va a ser revelado ahí en Apocalipsis, aunque tiene un contexto directo a lo que va a revelarse en Apocalipsis, pero toda la escritura tiene esta potencia. Es bienaventurado el hombre que lee y que escucha el mensaje de las escrituras de forma total. Los hombres de Dios fueron amantes de la lectura de la palabra. Los hombres de Dios abrazaron el mensaje de las escrituras de tal manera que lo leyeron. George Mueller, el hombre al que me he referido mucho en los últimos meses porque leí una biografía ampliada acerca de él, era un hombre que leía las escrituras completas cada 3 meses. Cada 3 meses leía las escrituras. ¿Cómo lo hacía? Pues sencillo, lee 15 capítulos de la Biblia cada día y en 3 meses la vas a leer. Cada 3 meses, es decir, leía la Biblia 4 veces por año. Su biografía dice que por lo menos históricamente, aunque hemos escuchado el testimonio de muchas personas que lo hacían, pero históricamente el primer hombre que decía, no he recibido mayor beneficio de la palabra de Dios, sino cuando empecé a leer las escrituras de rodilla. Y lo que la biografía de Müller dice es que leyó la palabra de Dios 50 veces de rodillas. Después de él, bueno, muchísima gente ha tenido la idea de que si este es un mensaje sagrado, de que si esta es la voz de Dios, entonces me voy a inclinar de rodillas cada vez que yo vaya a las escrituras. No es doctrina, no lo estoy haciendo doctrina, creo que es una buena práctica. No puedo decir que yo lo practico. Hay momentos en mi vida cuando yo leo un pasaje que yo doblego mis rodillas porque un pasaje específicamente me está llamando a que yo lo haga. Pero bueno, aquí hay un testimonio de alguien que 50 veces leyó las escrituras en su vida de rodillas. Entonces, podemos tener diferentes maneras de acercarnos a la palabra de Dios. Si tú eres una persona que pudiera aburrirte, por ejemplo, cada año tener que empezar en el libro de Génesis, bueno, tienes una manera distinta de acercarte. Encuentra las 100 preguntas que Jesús hizo y comienza a leer de esa manera la palabra de Dios. También puedes reconocer que la Biblia tiene varios principios, varias maneras en las que puedes principiar a iniciar. Por ejemplo, Génesis es el inicio de la ley, Josué es el inicio de la historia, Job es el inicio de la sabiduría, Isaías es el inicio de los profetas, Mateo es el inicio del evangelio, los Hechos es el inicio de la iglesia, Romanos es el inicio de las epístolas, y si me regreso al Antiguo Testamento, Esdras es el inicio de la nación como tal. Entonces, tienes muchos inicios. Puedes empezar a lo mejor el año y dices, voy a empezar con la iglesia, y comienzas con el libro de Hechos. Bueno, de hecho el método que estamos usando ahora para leer la Biblia es una combinación. El método que estamos usando fue realizado o esquematizado por este predicador Robert Murray McCheyne, y básicamente lo que él hace, si ustedes lo ven, es tomar los 4 principios: Génesis, el principio de la creación; Mateo, el principio del evangelio; Esdras, el principio de la nación de Israel como tal; y Hechos, el principio de la iglesia. Y si te vienes siguiendo este método, viene usando estos 4 principios, si tú lo lees al final del año, entonces habrás leído 2 veces el Nuevo Testamento, 2 veces el libro de Salmos y 1 vez completo el Antiguo Testamento. Hay maneras distintas de acercarnos a las escrituras. Si tomaras la Biblia y la leyeras sin parar, te tomaría tan solo 72 horas. No más. Y tú dices, ¿y de dónde sacas eso? Bueno, porque hay muchísimos audios de la Biblia que simple y sencillamente toman 72 horas para leer la escritura completa. Entonces vean que esto es, y todavía en nuestra idea de cristianismo te encuentras a cristianos que posiblemente tienen 5, 10, 15 años caminando en el Señor y te dicen, todo está muy bien, nomás que yo sigo batallando con leer la Biblia.
Y de repente te cae el 20. Bueno, ahora entiendo tu fragilidad como creyente. Ahora entiendo tu debilidad como creyente. Porque mientras más yo me acerco a la palabra de Dios, entonces yo estoy más fortalecido para responder a las eventualidades de la vida, para responder a las tentaciones, para responder a los momentos de tribulación, para responder a cualquier tipo de cosa que pudiera venir a nuestras vidas. De hecho, Pablo se lo recomendó a Timoteo y le dijo lo siguiente. Ahí estaba. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero primero la lectura, porque ¿cómo alguien puede exhortar? ¿Cómo alguien puede enseñar si no ha leído la palabra de Dios? Ahora, Pablo aquí está hablándole, técnicamente Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, ocúpate de la lectura pública. Le está dando indicaciones de cómo pastorear la iglesia en Éfeso, de cómo predicar, de cómo enseñar. Entonces, para nosotros que somos el pueblo de Dios, que venimos a una reunión, para nosotros debería de ser de forma natural que la palabra de Dios es abierta para ser leída. No nos debería sorprender que se nos llame a un salmo, que se nos llame a un libro profético, que se nos llame a abrir una carta, que se nos llame a abrir un libro de la ley y decir, vamos a leer este pasaje de las Escrituras. Entonces, en la forma como Pablo lo presenta a Timoteo, aquí claramente leer las Escrituras de forma pública es un mandato. Pero cada vez más en la iglesia de nuestros días, la Biblia no es leída de forma pública. Bueno, aquí usamos pantallas. Hay iglesias donde eso es pecado y por eso combinamos. A veces hay que abrirla, a veces hay muchos pasajes y vamos leyendo. En mi caso trato de empezar con mi pasaje principal, que es de donde voy a partir, y les digo, abran su Biblia. Y después cuando vienen el resto de pasajes que son referencias para mí, pues trato de correr con las pantallas. Pero hay iglesias donde esto es pecaminoso, muy respetable. El otro extremo es iglesias donde el predicador sube con su Biblia, la gente trae su Biblia o no la trae, y jamás hay una lectura pública de las Escrituras. Entonces el pueblo de Dios es el pueblo de la palabra de Dios, y por esa razón el pueblo de Dios debe leer de forma privada las Escrituras en su casa, y cuando nos reunimos debemos leer las Escrituras de forma pública. Hemos estado insistiendo en esto de orar la Biblia. Los que están aquí, que vienen a la reunión de oración, han visto cómo esto funciona. Abrimos con un salmo, leemos el salmo juntos, y entonces le digo, hermano fulano, usted lee el verso 1, hermano fulano, usted lee el verso 2, hermano fulano, usted lee el verso 3, o hermano fulano, usted lee el verso tel, y yo termino. Bueno, leemos las Escrituras públicamente, oramos ahora las Escrituras públicamente, y eso es una bendición. Entonces, Dios diseñó que su pueblo escuche e incremente su amor por la palabra. Esto no es el invento del hombre, esto es el diseño de Dios. Y si Dios habla de la necesidad de oír la palabra y de leer la palabra, entonces Dios verdaderamente le da un valor importante a esos dos aspectos de la palabra de Dios. Revisemos la tercera materia en esta universidad, y es estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo alguien puede estudiar si no ha escuchado, si no ha leído las Escrituras? Bueno, Esdras capítulo 7, verso 10 nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Vean que este pasaje nos lleva al compromiso del escriba Esdras, y nos revela básicamente que el compromiso de Esdras fue cuádruple con la palabra de Dios. Se dedicó a ella, estudió, practicó y después enseñó la palabra de Dios.
Serían básicamente las 4 acciones que este versículo nos dice que Esdras hizo para llegar a ser el maestro, el escriba por excelencia del Antiguo Testamento, o por lo menos por excelencia en la época en la que Dios lo levantó a ministrar. La historia de Esdras, el ministerio de Esdras en el Antiguo Testamento es uno de los ministerios más impresionantes que existió. La forma como él pudo bendecir a la nación de Israel en el tiempo que pudo bendecirla es maravillosamente increíble. Pero el ministerio público de Esdras no inició detrás de un púlpito. El ministerio de Esdras inició en este versículo. Se dio a la palabra de forma privada. Esta idea de inquirir es la idea de que pasó muchísimo tiempo delante de la palabra de Dios. Y cuando el gran avivamiento se despertó, lo vemos en el libro de Esdras y lo vemos en el libro de Nehemías, el hombre que Dios había preparado para ese momento, Esdras era el hombre de Dios para ese día. El hombre de Dios no había empezado ahí. El hombre de Dios había empezado inquiriendo la palabra de Dios en lo privado. Entonces muchas veces Dios nos va a llevar, y el anhelo de Dios siempre es llevarnos a su palabra. Muchas veces Dios nos va a llevar y nos va a preparar por medio de su palabra de forma privada, de tal manera que cuando el momento público llegue sin que tú y yo lo busquemos, Dios va a poder echar mano de ti, Dios va a poder echar mano de mí, porque tú y yo hemos pasado un buen tiempo de preparación y de entrenamiento en la palabra de Dios. Observemos o leamos esos 2 pasajes que están ahí. Karina, por favor, Hechos 17:11. René, ayúdame con 2 de Timoteo 4:13. Vean cómo es que se expresa esta idea en el Nuevo Testamento de darnos a la palabra. Se nos habla de los hermanos de Berea, de la iglesia de Berea, y la comparación es los hermanos de Tesalónica. Una iglesia a la que muchos estudiantes, a la que muchos eruditos del Nuevo Testamento han dicho que si una iglesia debería ser modelo para la iglesia actual en nuestros días, es la iglesia de Tesalónica. Es la única iglesia a la que no se le recrimina nada, se le alaba. Y entonces no es en vano, no es en balde que la comparación que el doctor Lucas está haciendo en este pasaje sean los hermanos de Tesalónica versus los hermanos de Berea. Entonces, nada más ese pequeño punto te habla del calibre de gente que había en Berea. Y básicamente lo que te está diciendo es, esta era gente que verdaderamente amaba las Escrituras. Su disposición hacia la palabra fue elogiada como carácter noble. Eran más nobles que los de Tesalónica. Luego vean ahí 2 Timoteo 4:13. Esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Ese es el último capítulo, en la manera como nuestras Biblias están escritas, que el apóstol Pablo escribió. Esta carta revela las últimas indicaciones que el apóstol Pablo le dejó a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y vean lo que le está diciendo al final de su vida: tráeme los pergaminos. ¿Qué contenían los pergaminos? La ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces vean algo. Vean cómo el mensaje de las Escrituras dominó la vida del apóstol Pablo hasta el final de sus días. Posiblemente unos cuantos días, unas cuantas semanas, no lo sabemos, antes de que el emperador decretara que era el día, antes de que Nerón decapitara a Pablo, cortara la cabeza de Pablo literalmente.
Él está diciendo, tráeme los libros, tráeme los pergaminos. No sabemos si los pergaminos llegaron, pero por lo menos este pasaje nos muestra el amor que Pablo tenía hacia el final de su vida por la palabra de Dios. Número 4, la cuarta, y dije que iba a ir rápido en algunas, la cuarta materia es memorizar la palabra de Dios. Y para muchos este es el coco, y me incluyo en ese grupo. Para muchos este es problema en nuestros días, ¿no? Quizás una generación atrás no era problema. Había concursos de oratoria hace 30, 40 años, donde la gente memorizaba y decían, el concurso de oratoria va a ser el libro de Esther, va a ser el libro de Romanos. Y la gente iba ahí sabiendo que en cualquier momento alguien le podía leer el capítulo 8, el capítulo 6, y te tenías que parar y tenías que citarlo de memoria. Algunos aquí están diciendo qué bueno que esa doctrina no es predicada en nuestros días. Pero ¿sabes qué? Era gente que se tenía que disciplinar para memorizar esos libros. Hace unos días platicando con alguien y me estaba hablando del gran problema que en nuestros días hay de falta de unidad en la iglesia, y él me decía, yo me acuerdo hace 30 años, nos juntábamos todos ahí en la ciudad, bautistas, pentecostales, venían y me empezó a sacar todos y decíamos, vamos a memorizar el libro de Romanos, y todos llegábamos y traíamos la epístola a los romanos de memoria, dice. No nos peleábamos, dice, porque lo único que hacíamos era citar la palabra de Dios. Bueno, memorizar la palabra es una cuestión que, al igual que todo lo demás que hemos dicho, requiere determinación de nuestras partes. O sea, requiere determinación tuya y mía, que tú digas, bueno, voy a memorizar esta semana el Salmo 1, o voy a memorizar esta semana el Salmo 23, o voy a memorizar durante los primeros 2 o 3 meses del año el Sermón del Monte. No lo sé. No vayan a estar como aquella esposa de un pastor amigo de mi papá, que un buen día le dijo a esta señora, Dora, necesitamos memorizar la Biblia. Y él le dijo, sí, tú sobre todo que eres pastor necesitas memorizar Biblia porque hace mucho que no lo haces. Y entonces este hermano le dijo, bueno, sería bueno, Dorita, que empezamos a memorizar las escrituras. Y entonces él le dijo, permíteme escoger el pasaje por el que vamos a empezar. Claro que sí, mujer, le dijo, tú escoge el pasaje. Vamos a empezar con el Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia. Y lo vamos a memorizar. Entonces lo estábamos viendo como en los primeros días de febrero y traía de memoria los primeros 14 versículos. Pero así funciona. Si intencionalmente no memorizamos, pues nunca vamos a memorizar, porque es un ejercicio de nuestra mente. Y nuestra mente muchas veces no está en la capacidad o en la facultad de hacerlo. Miren ahí el Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y lo vimos ya en el ministerio de Jesús cuando es tentado. No traía Biblia, no llevaba una Biblia al desierto, no llevaba pergaminos al desierto, pero pudo echar mano, el recurso del que pudo echar mano fue de aquello que él mismo había memorizado mientras estuvo aquí en la tierra. Ahora, número 5, la quinta materia que pudiéramos considerar es meditar la palabra de Dios. Y es en esta parte donde me voy a pasar 2 semanas con ustedes pensando en cómo nosotros pudiéramos meditar la palabra de Dios. ¿Qué es meditar la palabra de Dios? Bueno, voy a usar 3 líneas ahí para pensar en ello. Es una vida pensando en la palabra. Meditar la palabra de Dios es una vida pensando en la palabra, no solo escuchándola, no solo leyéndola, no solo estudiándola, no solo memorizándola, sino pensando, una vida pensando en la palabra de Dios. Lo segundo que yo digo o remarco aquí es que el mejor sermón del mundo se nos va
porque no meditamos su contenido. Es decir, una buena práctica para un cristiano el día domingo es salir de aquí, posiblemente ir a comer, creo que es lo que la brújula nos marca a todos cuando salimos de aquí, ir a comer. Pero una buena práctica de la tarde para nosotros debería ser meditar lo que escuchamos. Ok, está bien, escuchamos 5, 6 verdades, 10 verdades. Voy a tomar una, ya ni siquiera les digo que tomen todo el bosquejo. Voy a tomar una verdad y la voy a meditar. Es un buen ejercicio. Puedes tener mucho más beneficio de un mensaje si comienzas a hacer eso. Porque comienzas entonces a meditar lo que la palabra de Dios hace. Sé de una iglesia que instituyó como práctica en su vida dominical. Ellos hacen esto. El pastor viene y entrega el mensaje el día domingo por la mañana. Y tienen un segundo servicio el día domingo por la tarde, solo para meditar el mensaje. El pastor sube al púlpito y ya no hay púlpito, sube a una silla con el resto de ancianos de la congregación y la congregación está ahí preguntando, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Pudieras amplificar tu idea de esto? Entonces, como él es escritor de libros, había dicho en alguna ocasión que esta era la práctica normal de su iglesia en día domingo. Un domingo invitó a uno de sus amigos a venir a predicar a su congregación y le dijo, pero no te puedes regresar el domingo en la tarde. Toda la gente que predica aquí el día domingo debe ser expuesta el domingo por la tarde a la congregación para que ellos pregunten lo que ellos quieran sobre el mensaje. Está limitado a que las preguntas y lo que vamos a meditar es en el pasaje. Dice este predicador, yo lo había leído, pero yo no lo había creído. Teníamos templo lleno el domingo en la mañana para escuchar la palabra de Dios y teníamos templo lleno el domingo en la tarde para meditar en el mensaje. Bueno, una práctica sorprendente, lógicamente, en una cultura que está diciendo, quiero un servicio rápido, quiero salir corriendo el domingo por la mañana, quiero ir a comer y hacer cualquier otra actividad el domingo por la tarde. Bueno, meditar entonces en el contenido de un sermón pudiera ser mucho más productivo para cualquier cristiano. Y número 3, meditar es la mayor necesidad de todo cristiano. Estás leyendo 2 capítulos de forma personal, 2 capítulos de forma familiar. No te estoy pidiendo que medites todos los versículos, pero si tomas un versículo de forma personal y toman como familia un versículo de 10, de 15 que van a leer y dicen, vamos pensando en este verso, vamos deteniéndonos en este verso. Yo sugeriría que ese verso fuera orado, no solamente meditado. Que oraras ese verso. Si ya lo meditaste, ya hiciste la chamba de hacer un poquito de exégesis del pasaje, de buscar cómo aplicarlo, pues bien puedes entonces decir, ese es el pasaje que nosotros queremos orar. Y eso va a causar más beneficio para tu vida de lo que tú puedes pensar. Mucha gente en la fe cristiana lee mucho, lee 5, lee 6 pasajes, cierra la Biblia y cuando cierra la Biblia no se acuerda absolutamente de nada de lo que leyó. Cuando la pregunta se hace ¿por qué? La respuesta es ¿meditaste algún versículo? Y la respuesta es no, porque no sabemos meditar. Y el problema en nuestros días es que hay una mezcla entre la meditación bíblica y la meditación que este mundo propone. Entonces, tenemos un tremendo problema cuando la meditación de este mundo se ha mezclado con la Biblia y la gente llega a tener un tipo de meditación sumamente mística y no espiritual. Y eso causa tremendas confusiones en muchos sitios donde la palabra comienza a ser tergiversada porque la meditación no es bíblica. Entonces vamos a pasar 2 semanas y lo que yo quiero hacer las próximas 2 semanas es presentarles 17 métodos diferentes como ustedes pueden meditar la palabra de Dios. Y yo no les estoy diciendo usen el 1 o usen el 2 o usen el 3,
porque entendemos que en la meditación de la palabra hay diversidad de apreciación. Entonces vamos a pasar las próximas 2 semanas revisando 17 métodos, o las próximas 3 semanas, no lo sé, revisando 17 métodos, y luego vamos a tomar espacios mientras vamos mostrando estos métodos para que ustedes puedan practicar con 2 o 3 personas, meditar un pasaje y podamos ir aprendiendo y quizás podamos ir ahí retroalimentando, a decirle a alguien, esto no es así como lo estás haciendo, regresa a este punto, y entonces vamos a crecer unos con otros y vamos a aprender a hacer esto quizás en pequeños grupitos, y creo que eso va a ser benéfico para mi alma, para tu alma, para que puedas tener un modelo cómo meditar las Escrituras. Mucha gente que actualmente lee la Biblia dice, yo no puedo dedicar más de 10 minutos para la lectura de la palabra de Dios. Y si a estas alturas de mi vida a mí me dijeran qué haces con 10 minutos, yo no dudaría en dar el consejo. Lee la Biblia 5 minutos y pasa los otros 5 minutos meditando un solo versículo, y va a haber más beneficio espiritual para esa persona que correr leyendo 3 o 4 capítulos en 10 minutos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tendríamos que ser más reflexivos de lo que estamos leyendo. Y eso nos va a llevar a tener mayor profundidad de lo que estamos leyendo. Si no somos reflexivos, no vamos a profundizar en la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser reflexivos en la palabra de Dios, y eso nos va a dar una profundidad en las Escrituras, quizás a la que no hemos llegado. Aplicar la palabra de Dios. De nada, hermanos, de nada serviría a nosotros hacer todo este proceso, escuchar, leer, memorizar, estudiar, meditar, si yo no voy a aplicar la palabra de Dios. Este fue el reclamo en el libro de Santiago, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ahí cuál era la diferencia entre ser oidores y no hacedores de las Escrituras? Entonces nosotros tenemos nuestro fin cuando nos acercamos a las Escrituras debería ser, voy a aplicar la Escritura. ¿Tiene un grado de complejidad esto? Sí lo tiene. Pero si de forma natural yo lo escucho, yo lo leo, yo lo estudio, yo lo memorizo, voy a tratar de decir, Señor, voy a obedecerte, voy a obedecer lo que este versículo dice para mí y lo voy a poner en práctica. Y entonces, si yo medito las Escrituras, lo que la meditación me lleva a hacer es rumiar la palabra de Dios de tal forma que yo estoy pensando en ella todo el día, de tal forma que llega el momento en el que me encuentro obedeciendo el mensaje de las Escrituras. Vamos a ponernos de pie para orar esta noche.